¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos con Saludando. un programa muy especial hoy día. Tenemos unos invitados, extraordinarios amigos, buenos exponentes de las materias que vamos a tratar. Han estado con nosotros ya en otra oportunidad y yo he estado muchas veces con uno de ellos en su propio canal. De tal manera de que voy a partir primero presentando a los amigos y saludando a Jesús, que felizmente lo contamos hoy día con él. Tenemos invitados al Pare, Mire y Escuche de hoy día para hablar de un tema que es muy relevante. Nosotros en Voz Nacional lo hemos sostenido a lo largo de muchísimos programas, en lo personal a través de muchísimas columnas, que es el tema de la cultura. Nosotros estamos absolutamente no solo convencidos, sino que seguros que la problemática política, social y económica del siglo XXI cruza por el mundo de la cultura. De tal manera de que no es un tema menor que pueda quedar al margen de la discusión y justamente ese va a ser el tema que vamos a conversar hoy día con nuestros amigos. Tenemos a dos personas. Gastón Escudero, abogado, empresario, doctor en Gobierno de Organizaciones de la Universidad de Navarra, magíster en Humanidades, con mención en Filosofía de la Universidad Adolfo Ibáñez, Master of Business Administration de la Universidad Católica, profesor universitario, columnista, escritor. Por otro lado, tenemos a Ricardo Ramírez, un artista, doctor en Filosofía del Arte en Francia. En 1991 encabezó junto a otros artistas la corriente de resistencia al arte oficial, a lo que se conoce como arte conceptual, VIP y abstracto, con exposiciones en los pocos lugares donde se permitía el arte figurativo. Enseña arte, forma nuevos artistas en la Academia de Arte Real que fundó y que actualmente preside. Y ha creado también la Fundación Artistas Libres. Es conocido en todo el ambiente artístico plástico porque en el fondo está en la línea del realismo contemporáneo y eso a muchos no les gusta. Entonces tenemos mucho tema tremendamente interesante que conversar con estas dos personas que tienen una vasta formación académica e intelectual. Bienvenido Gastón, bienvenido Ricardo a Pare, Mire y Escuche de Voz Nacional. Y trataremos con Jesús de hacer un programa lo más ameno posible, entendible para nuestros auditores. Y como dato adicional, no nos hemos dado el trabajo de destacar en esta nueva franja a los amigos que van a cumplir un rol también social tremendamente importante, un rol público. Son candidatos a diputados y por lo tanto, como han estado muy cerca de Voz Nacional, tenemos el derecho moral de levantarlos y apoyarlos. Así que esa es la razón por la cual hemos realizado esta franja. Nosotros no somos de paños tibios, somos de paños bastante calentitos para defender a los amigos. Así que bienvenidos amigos y vamos a la conversación. No sé si quieres partir tú, Jesús, o yo siempre parto con la cosa más dura para ir templando el ambiente. En una conversación que tuve hace unos días con ellos mismos, con Gastón y con Ricardo, y en la que participé previamente con Jesús, yo dije que toda lucha hegemónica, sea cultural o política, comienza por la definición de un enemigo. Y por lo tanto, quiero partir con ese planteamiento. En nuestra lucha, en lo que estamos hoy día discutiendo, ¿tenemos o no tenemos un enemigo claro? Me parece fácil definir un enemigo hoy día cuando los matices son
difuminados, en un lenguaje un poco más de expresión artística. Creo que lo hemos plasmado en algunas columnas y en algunas conferencias que han invitado, ¿no? Donde hemos dicho, ojo, que el enemigo hoy día no es el que está en la trinchera. O sea, encontrar un enemigo y trinchera hoy día es complejo, ¿no? Porque vemos que para hablar, si es que se puede hablar todavía de sectores políticos, también hay enemigos de los propios sectores. Porque hemos definido hace mucho tiempo que el enemigo se encuentra en la negación de la herencia cultural. ¿Y cuál es esa herencia? La tradición helénico-románica cristianizada, o sea, la tradición occidental. Y eso lo encontramos en el orden de la... Vamos a ocupar el término cultural en oblicuo, ¿no? Bien laxo para poder definir todo tipo de movimiento en principio. Después podremos ya discutir al final qué es si es realmente o no cultura, pero lo hemos enfrentado en movimientos culturales nacidos en los finales de los 60, muy plasmados entre los 80 y los 90 principalmente, 90-2000, acá en Chile, conocido por lo que ya hemos dicho varias veces, ¿no? Los movimientos de la escuela francesa, los movimientos conocidos por algunos por la deconstrucción, movimientos del posmodernismo, etcétera, ¿no? Ahí tenemos donde, de un punto de vista teórico, hay un quiebre rupturista o disruptivo en lo que se conocía tradicionalmente por herencia cultural. O sea, viene la negación, pero no una simple negación, sino que una negación para reconstruir ex nihilo una nueva sociedad cultural. Y por otra parte, tenemos los que niegan la cultura ya no directamente, o sea, ya no teóricamente, sino que pragmáticamente, que viven como si no existiera. Y es la sociedad de la mera producción que produce sin arraigo, produce sin respeto a lo que ya hemos denominado, ¿no? La tradición de lo que somos, lo que también se puede definir como el ser nacional, lo que significa ser chileno, lo que significa ser argentino, lo que significa ser en cada una de la identidad con su propio país o con su propia nación, y que lo vemos con las expresiones economicistas de un punto de vista matematizante, ¿no? No es presentar a la matemática como un enemigo, sino que la matematización del mundo, que ya Edmund Husserl ya lo advertía en la crisis de la ciencia europea, la fenomenología de la crisis de la ciencia europea, ¿no? Donde matematizar la realidad humana es reducir lo más rico de la humanidad, que es su espíritu. Yo creo que ahí nos enfrentamos a dos enemigos. Y para complementar lo que dice Osvaldo, que aquí cedo la palabra, ese enemigo, esa definición del enemigo y que lo hace ser común, precisamente pasa por quien domina el lenguaje. Aquí la batalla cultural, la batalla de la identidad, está pasando por quien pone las reglas lingüísticas, que también en el teatro político se conoce como la corrección, ¿no? La corrección política, la posverdad o la hegemonía de la palabra. ¿Quién tiene la verdad última? Porque aquel que contradice la verdad consensuada es directamente atacado, ¿no? Ya sea de negacionista, populista, radical, ultraconservador, o sea, todos los adjetivos que podamos denominar. Entonces hoy día el enemigo común está siendo aquel que está denominando la semántica. Está ganando la guerra del lenguaje. Creo que frente a eso hay una primera definición de lo que podríamos denominar el enemigo político. ¿Sí? Y aquí cedo la palabra. Gastón o Ricardo, ¿quién quiere empezar a abordar los problemas? Ricardo, si quieres partir tú. ¿Estás con tu mic? Ahí sí. Dale tú nomás, Gastón. Adelante, adelante. Sí, a ver, lo que dice Jesús es muy cierto, porque forma parte del contexto político actual, como ya lo han explicado mucho mejor de lo que lo puedo hacer yo, otras personas como Agustín Lange, por ejemplo. Cuando cae el marxismo, digamos, los regímenes comunistas de la Europa Oriental a comienzos de los 90, el socialismo marxista queda sin banderas de lucha, se produce una desolación, se produce una derrota que parecía terminal. Por lo tanto, tuvo que reinventarse y se reinventó de acuerdo con directrices estratégicas que venían
ya del italiano Antonio Gramsci, que también posteriormente fueron desarrollados por otros intelectuales. Entonces cambia el enfoque y deciden los socialistas dejar a un lado el llamado a la lucha revolucionaria, dejar el enfoque economicista para volver a hacer la revolución, pero desde la cultura. La cultura en el esquema de Marx era parte de la superestructura, es decir, eran aquellas manifestaciones humanas que iban más allá o que estaban por encima y que por lo tanto eran también resultado de la economía. La economía era como la base del edificio y después la torre hacia arriba venía la religión, el derecho, las artes, etc. Bueno, todo eso, toda esa cultura para el marxismo está infectada con el virus del capitalismo y de la propiedad privada y por lo tanto hay que cambiarlo. Pero para eso ellos decían, bueno, tenemos que cambiar la economía, tenemos que cambiar las relaciones de producción e intercambio que provienen del capitalismo liberal. Como esa estrategia fracasó, entonces ellos hábilmente, y en mi opinión además inspirados por una fuerza sobrenatural maligna, deciden abordar nuevamente esta tarea, pero desde la cultura. Dejar a un lado las armas, dejar a un lado, decía yo, el enfoque economicista, para comenzar nuevamente esta tarea de demolición, pero partiendo por la superestructura. Y por lo tanto toman las artes, empiezan a infiltrar, ya las tenían bastante infiltradas las universidades, los medios de comunicación, y empiezan entonces a usar lo que decía Jesús, el lenguaje. Tenemos que cambiar el lenguaje para cambiar la manera de pensar. Cambiando la manera de pensar vamos a cambiar la cultura, cambiando la cultura vamos a cambiar al hombre y lo vamos a redimir. Es el marxismo con otro ropaje. Por ahora lo voy a dejar hasta ahí porque uno podría estar toda la noche hablando de esto, ¿no? Pero me parece que Ricardo puede decir cosas mucho más interesantes que yo. Ricardo, tienes la palabra. Sí, bueno, complementar lo que tú dices, claro, Gramsci no alcanzó a ser difundido hasta los años 70, 80, entonces todo lo que viene de la revolución del 68 en Francia, básicamente está sustentado en la teoría de la escuela de Frankfurt. Acuérdense de que está este libro de el inicio de la nueva izquierda y la escuela de Frankfurt, de Christian. Parte ahí y donde se disemina con mayor fuerza, porque estos intelectuales que se vendían como neutros, y esa es una gran trampa en la cual cayó Occidente, porque ellos se vendían como neutros, es decir, el arte está cambiando, la filosofía está cambiando, y uno decía, mira, interesante, son movimientos nuevos, y era como algo neutro, y no era así. Todos estos tipos eran marxistas acérrimos, solo que habían detectado con claridad que el marxismo tradicional no iba a llegar a buen puerto, entonces buscaron una manera diferente de lograr marxismo en la sociedad. Fue tal el engaño que incluso la CIA financió algunos de los proyectos que ellos desarrollaron. Fundaciones como Rockefeller y otras también fueron financiando sus proyectos. Al final terminaron infiltrándose en las grandes universidades en Estados Unidos de ambas costas. Y bueno, hoy día es lo que nosotros conocemos, como bien decía Jesús, el posmodernismo, que no es más que marxismo cultural de otra forma. Así es. Naturalmente, todas las instituciones que van formando el núcleo social han sido de alguna manera dañadas por este fenómeno. Gastón hablaba de las universidades y generalizando prácticamente la educación completa, en tanto básica, prebásica, universitaria, han sido absolutamente infiltradas o manejadas de alguna manera. El hecho de que los gobiernos a partir de los años 90 en adelante hayan ido eliminando
de las mallas curriculares importantes asignaturas como la filosofía, reenfocando los conceptos de la historia, la educación cívica y otras muchas asignaturas. Bueno, es una manera de influir en el pensamiento de la gente joven que se está formando. Pero también no ha estado exenta de esto las religiones, un fenómeno tremendamente relevante porque evidentemente ahí hay una fuerza espiritual tremenda que obviamente al pensamiento materialista siempre le ha molestado y le ha causado un muro a veces en muchos años insalvable. Bueno, había también que infiltrarlo y de eso tenemos bastantes manifestaciones. Sin ir más lejos, una de las acciones más violentas que se han visto en Chile en el último tiempo fue la quema de una cantidad no menor e importante de iglesias tradicionales en este país, no solo desde el punto de vista patrimonial arquitectónico, sino por la simbología que ellas tenían en el Gran Santiago y en otras ciudades y comunidades. En la Araucanía, prácticamente todo el proceso evangelizador hecho por los franciscanos ha sido prácticamente destruido. De tal manera de que ha habido una acción, sin duda, que ha puesto en alerta a los que estamos en la defensa de los grandes valores de la cultura de Occidente. Jesús tocó, y Gastón lo mencionó también, el tema central por el cual hoy día atravesamos una complicada situación es el tema del lenguaje. Este tema ha sido muy discutido, yo he estado tratando de investigar, hay muchos cuestionamientos, pero Otto Der hace un tiempo atrás sostuvo que desgraciadamente el poco manejo, yo no voy a dar las cifras porque son cuestionables, pero el poco manejo de un lenguaje correcto hace que éste sea fácilmente intervenido y reutilizado con un fin efectivamente concientizador. En Europa, particularmente en Alemania, Goethe llegó a manejar 80.000 palabras del lenguaje. ¿Ya? Un promedio normal de un alemán medio o de un francés medio maneja alrededor de 16.000, 25.000 palabras. Pareciera ser que en América Latina ese número en términos de un lenguaje tan importante como es el español, que es el tercer lenguaje hablado en el mundo, después del inglés y del hindú. De tal manera de que aquí pareciera ser que nuestra falencia en el manejo del lenguaje es bastante grave y se sospecha de que el número de palabras que habla un niño es muy reducido, muy reducido, muy reducido. Este es un tema cultural tremendamente importante. Por lo tanto, no basta en los programas políticos ofrecer más bibliotecas. Aquí hay un problema que hay que afrontarlo de una manera muy directa. O sea, el tema es enseñar a leer, enseñar a comprender, porque ya lo sabemos. Cuando nosotros estamos hablando o escribiendo algo, lo vemos en los WhatsApp. Cuando escribimos algo en el WhatsApp, que no es el mejor medio de comunicación que existe, pero por lo menos por la reducción del lenguaje. Pero a veces la gente escribe una cosa y el que lo recibe entiende otra. Entonces, hay un tema de comprensión de lectura que tiene que ver directamente con lo que estamos conversando. Aquí hay una crisis muy fuerte. Y yo me atrevo a decir que no hay ningún programa gubernamental, ninguna política seria del Estado de Chile, que aborde esto con fuerza.
y yo creo que, no sé lo que opinan ustedes de esto, pero yo creo que aquí la educación, el Estado no en el sentido de intervenir como un mandante, sino que de ordenar las directrices que puedan generar preocupación por estas materias como por otras, en el sentido de lo que decía incluso Jesús. El Estado-nación determina de una u otra manera la identidad de los pueblos, y eso es, así lo han dicho los historiadores y los filósofos hace mucho rato, digamos. Dejo la palabra, Gastón o Jesús o Ricardo, que esto es abierto, así que... Invirtamos el orden ahora, porque parte Ricardo. Que parte Ricardo. Sí, yo creo que una postura que es bastante, a ver, es como políticamente correcto, muy aceptada, es decir, ¿no es cierto?, voy a sacar el Estado de toda intervención. Eso trae mucho como... tiene mucho adepto, entonces trae como punto positivo, pero yo creo que de alguna manera se cae en una especie como de algo infantil. Pensar de que yo retiro al Estado que ha estado interviniendo durante décadas en una dirección determinada y que ha ido generando un proceso de construcción cultural, ética, moral, etcétera, de formación, de principio, de búsqueda, de objetivo de realización de esos seres humanos, todo ese proceso que ha sido, ¿no es cierto?, promovido por el Estado. Yo creo que es muy infantil pensar de que si yo lo saco de la ecuación, resuelvo el problema. Es como casi infantil. Yo creo que en el fondo el problema es más serio. Se tiene que usar el Estado en una dirección adecuada para poder revertir lo que ha estado haciendo durante tanto tiempo dañando a nuestra sociedad. Yo creo que esa es mi mirada. Yo siento que el Estado tiene que hacer y debe jugar un rol en una dirección positiva, en este espíritu de recuperar el sentido de la cultura, que es muy importante entender de que hay dos culturas. Está la cultura que define Marx, ¿no es cierto?, cuando él dice que cultura es todo lo que el hombre hace, menos la naturaleza. Estoy resumiendo de una manera muy burda, pero es más o menos eso, ¿no? Y esa mirada de cultura que ha sido servil para los intereses de la izquierda, de la deconstrucción, no es la definición de cultura que a nosotros nos sirve. Nosotros necesitamos recuperar una definición de cultura en donde la búsqueda sea la realización espiritual de un pueblo, el realizarse de esos seres humanos que están ahí, con una convicción clara de qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque en esta concepción en donde todo es cultura, es tan falsa como decir que todo es arte. Entonces, un bloque de excremento es arte y no me atrevo a decir que es basura. O, qué sé yo, pegarle a una mujer o, qué sé yo, mutilarla. No, esa es la cultura de ese pueblo. Entonces, aceptémoslo porque eso es la cultura. No, señor, eso es barbarie. La diferencia entre cultura y barbarie tiene que estar claro para nosotros que estamos tratando, ¿no es cierto?, de definir hacia dónde quiere ir la micro. Gastón. Uy, muchas cosas en lo que acaba de decir Ricardo. Voy a partir por la última. Primero, hacer la aclaración o la distinción entre cultura y arte, porque muchas veces se confunden y no es lo mismo. Como decía Ricardo, una primera aproximación a cultura es, bueno, ¿hay interferencia? Ahí pasó. Una primera aproximación a cultura es todo aquello que nace del ser humano, todo lo que el hombre hace y que parte de su interior. El arte es una de las muchas manifestaciones de cultura, la economía también es parte de la cultura, el derecho, etc. Pero, como dice Ricardo, esto no significa que cualquier manifestación cultural sea virtuosa o sea buena.
podemos tener, y ahí a lo mejor tengo un matiz con Ricardo, podemos tener en un pueblo una cultura viciosa, una cultura barbárica, una cultura salvaje, como la que, en mi opinión, tenían muchos de los pueblos aborígenes en América y en otras partes también, no solamente en América, y aunque uno dice esto hoy día y lo pueden crucificar, pero yo así lo considero, salvo algunos grupos en América, la mayoría me parece que eran muy toscos, y además tenían claramente visos en su cultura, pero también hay manifestaciones culturales y hay valores culturales en algunos pueblos que contribuyen al engrandecimiento humano, y en ese sentido el cristianismo jugó un rol muy importante. El cristianismo tomó lo que ya había en la cuenca del Mediterráneo, los aportes que habían hecho los griegos, los romanos, y lo bueno, como dicen los evangelios, fue como ¿cómo se llama? La levadura que hace esponjar la masa, ¿no? Y eso fue lo que permitió que Europa, al cabo de algunos siglos, lograra el mayor desarrollo cultural, social y también económico en el planeta, en los albores ya del Renacimiento, del Renacimiento entendido como época histórica. Entonces, lo que hoy día estamos viviendo es un retroceso. Discúlpenme, voy a leer 3 líneas de hoy día, por casualidad leyendo me encontré con esto que creo que viene muy en relación con lo que estamos conversando. Este escritor español, Juan Donoso Cortés, del siglo XIX, dice: cuando las sociedades católicas prevarican y caen, sucede que luego, al punto, el paganismo hace irrupción en ellas y que las ideas, las costumbres, las instituciones y las sociedades mismas tornan a ser paganas. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día es el resultado de esa paganización por obra del liberalismo en sus distintas manifestaciones. Asistimos a una secularización tremenda que evoca aquella frase de San Pablo en la carta la segunda carta de los tesalonicenses, que habla de una apostasía generalizada. Entonces, en la medida en que el cristianismo ha ido retrocediendo en nuestras sociedades, entonces hemos ido cayendo nuevamente en la barbarie. Nuestra cultura se ha ido corrompiendo. Y una manifestación de esa corrupción es el lenguaje. Permítame que les cuente una triste y pequeña anécdota. La semana pasada fui voy a decir el nombre, eso total da lo mismo. Hacía rato que no iba a la Universidad de los Andes, yo hice clase ahí durante algún tiempo. Y fui a ver a un amigo la semana pasada, y el lenguaje de los alumnos, ¿no?, era, a ver, ¿cómo decirlo? Era asqueroso, ¿no? El garabato en hombres y en mujeres, la forma de saludarse, en toda frase tiene que haber por lo menos un garabato. Me chocó, me molestó, ¿eh? Se lo comenté a mi amigo que es profesor, me dijo a mí, también me destacaba profundamente, pero las universidades, que yo creo que tienen ahí un rol más importante que el que pueda jugar el Estado, las universidades yo creo que no están haciendo nada. El uso del garabato, incluso en clases, cuando el último semestre que yo hice clase, le tuve que llamar la atención a una alumna porque se dirigió a otra, discúlpeme, creo que lo mejor es que lo repita, oye, weona. Esto fue antes de empezar la clase, pero estando ya el profesor, o sea, yo ahí. Y si yo no le llamo la atención, no se hubiese dado cuenta, porque para ella no era un problema. Pero si uno como profesor intenta poner orden en esto, dado que los alumnos son vistos como clientes más que como educandos, entonces el problema lo sufre después el profesor. Y los profesores, sobre todo aquellos
aquellos como yo que no tenemos un contrato jornada completa, sino que somos profesores a tiempo parcial, somos muy prescindibles. Entonces dependemos mucho de la evaluación, y si la evaluación es negativa, nos complica. Entonces, como yo no estaba en esa, al final terminé expulsado del sistema universitario, porque a mí me parecía que este tipo de cosas no podían ser. Yo comparto con Gastón el juicio en las universidades, en la Perdón, en las que disculpa, uno ha tenido. Osvaldo, disculpa, se me fue una precisión. Esto es la Universidad de los Andes, que es una universidad de inspiración católica, con profesores de muy buen nivel, cosas que de muy buen nivel humano y religioso, cultural, mucho mejor que en otras universidades, y que además los alumnos provienen, muchos de ellos, de familias tal vez de la elite, del punto de vista económico, social y se supone que cultural. Y tiempo atrás yo hice clase muchos años en la Universidad Católica y la situación era similar. ¿Y qué queda para las otras universidades? Bueno, era lo que yo te iba a comentar. Yo hice clase mucho tiempo en la Universidad Católica y era efectivamente lo que tú estás diciendo. O sea, pero yo creo que eso es resultado, porque esto no es un problema de los alumnos solamente, esto es resultado de que la universidad como institución es una de las instituciones culturales, por llamarlo así, más antiguas, junto con la iglesia. De tal manera de que cuando se pierde el objetivo de lo que es, se entiende que las universidades son las instituciones llamadas al cultivo del saber, al manejo y al cultivo de la inteligencia. Por lo tanto, si en las universidades se deja y se pierde el rol de universitas que tienen, evidentemente va a pasar lo que tú estás relatando, porque se perdió en la universidad la relación maestro-discípulo, la concepción de un claustro. Lo fueron perdiendo porque pensaron en este lenguaje que Ricardo plantea y que Jesús también plantea, de ir un poco a la vanguardia de las cosas. El posmodernismo fue creando esta cosa de que prácticamente no existe las diferenciaciones, las categorizaciones, somos todos iguales. Y por lo tanto el profesor, con todo su saber, con todo su conocimiento, tiene exactamente el mismo valor que un mocoso que viene entrando y que va a nutrirse de los conocimientos y se le trata por igual. Esa relación, esa situación de respeto a la inteligencia, de respeto al conocimiento en la universidad hace mucho rato que se perdió. Y eso es producto de las autoridades que no han sabido manejar el rol que tiene la universidad. Bueno, y aquí donde obviamente juega un rol importante también la función de cómo se ordena la estructura jerárquica de la sociedad. Ese es otro problema. Jesús. Yo quiero destacar 4 o 5 tópicos de lo que han señalado que me parece interesante ordenarlos, quizá no por prioridad, sino que para entretejerlos entre sí, porque creo que son el complemento perfecto de lo que estamos conversando. Lo primero es volver a destacar el tema del lenguaje, y lo quiero poner sobre, a propósito del libro de títulos de libro, ¿no? A hombros de gigantes. Ya Aristóteles decía que la persona, el animal político, era en tanto tenía lenguaje, es lo que le permite vivir en comunidad, es lo que le permite entenderse con los otros, relacionarse más allá de cómo se relaciona el animal. O sea, nosotros no vivimos en manada, vivimos en comunidad, y esa naturaleza comunitaria surge en buena medida porque somos seres dotados de lenguaje. Somos capaces de articular palabras y no sonidos. Y esas palabras somos capaces, dada nuestra potencia racional, de dotarlas de significado. Un significado que va más allá del mero sonido. Por eso que cuando hablamos de idiomas y lenguaje también está el lenguaje semiótico, etcétera. Somos capaces de expresar y comunicarnos más allá del mero sonido, ¿no? O de los meros signos. Le damos significado y contexto. Y también está el otro gigante Heidegger, ¿no? En el lenguaje está la morada del ser. O sea, de alguna manera, el lenguaje es parte de la identidad de la comunidad.
Ahí habita el ser comunitario. Entonces tenemos dos grandes gigantes con hartos siglos entre medio de uno y el otro, y el lenguaje es central. O sea, enriquecer, fortalecer y mantener el lenguaje. El lenguaje siempre es vivo, siempre es cambiante. Lo tenemos los mismos griegos que sufrieron la iotización, y hoy día el griego de hoy es muy distinto al koiné del siglo V. Sin embargo, el cuidado del lenguaje, del uso correcto, tanto de su pronunciación como de su escritura. La falta de escritura que tenemos en Chile es fatal, ¿no? Y que va de la mano la falta de lectura. Entonces, pero el cuidado, y aquí uno lleva al concepto de la escuela, ¿no? O la escola en latín, de la escuela. ¿Qué pasa en la escuela con la formación? ¿Qué pasa con esto de qué estamos formando? Porque estamos en una cita de Umberto Giannini, en un libro que yo lo encuentro muy interesante que se llama La metafísica eres tú, texto sobre la metafísica de la cotidianidad. Si cuando los profesores redujeron la escuela solo una manera de ganarse la vida, la sociedad perdió su rumbo. Porque el profesor hace algo más que solo ganarse la vida. Impregna un poco la sociedad con su saber enseñar, con su saber compartir saberes. Me acuerdo en una charla, a propósito de la Universidad de los Andes, una charla con Joaquín García Huidobro, nos decía la universidad en el castellano antiguo era el ayuntamiento de profesores y saberes. O sea, no solo se juntan personas, sino que se juntan saberes. A propósito de la mención a la universidad, porque una de las cosas que se perdió y que va relacionado con el lenguaje, porque el lenguaje es la posibilidad de la dialéctica, ¿no? La dialéctica platónica, del diálogo entre uno y otro, pero con un sentido, el sentido de la gran pregunta que conduce a la verdad. O sea, ese ir y venir dialogante que va de un lado a otro lado, pero con un enfoque claro, la búsqueda de la verdad. Y las universidades se fundaron para buscar las verdades. Por eso se llamaban los universales. Los universales que eran los predicados del ser, porque en el ser habita la verdad también. Entonces hay ciertos conceptos que se han ido perdiendo notablemente. Y uno de ellos es el concepto de la verdad. Y aquí quiero tomar un poco también lo que hablan ustedes de la cultura. Aquí me gusta mucho un trabajo, un ensayo, probablemente tiene que ser una conferencia, del padre Opaldo Lira, que es sobre la cultura y la ética y la relación que tienen. Pero la cultura, para hacerlo en resumen, habla de la cultura como el cultivo, ¿no? de su etimología, el cultivar. Pero no es cultivar cualquier cosa, no es cultivar músculos, no es cultivar papas, digamos, es cultivar saberes, los grandes saberes. Y ahí hace una distinción entre el saber y el conocer, o entre el sabio y el erudito. Si mira, el sabio conoce poco, pero sabe mucho. El erudito conoce mucho, pero sabe poco. El conocimiento de enciclopedia, o el conocimiento de catálogo, el que tiene mucho dato anecdótico para contar en una reunión, ¿no? En un meeting, pero que cuando uno le pregunta, ¿pero qué quiso decir el autor en el libro? No tiene idea. El sabio a lo mejor solo leyó la metafísica de Aristóteles y no conoce más libros, pero sabe qué dice la metafísica, qué quiere decir y de qué va. Ese cultivo de los saberes, más allá de que todos seamos filósofos, sabios por la vida, tiene que ver con las grandes preguntas de la humanidad, la verdad. Y la verdad que se confunde en la ética con lo bello y lo bueno. Y ahí nuevamente empezamos a hacer esta trilogía que para los griegos era tan importante. Y que la universidad era donde se buscaba y se cultivaba. O sea, existía precisamente para encontrar la verdad de lo dado, la verdad de las cosas, la verdad del ser y la verdad de la vida cotidiana. Y eso es lo que hoy día carece. O sea, la universidad en algún sentido, como también lo decía Antonio Amado, ¿no? En una conferencia, la universidad no es por la personalidad jurídica, no es por el nombre que se le concede, es en cuanto la universidad gira en torno a la búsqueda de la verdad. La universidad que se dedica a ser certificadora o productora de títulos no es universidad. Y por eso es que pierde la razón de ser en la sociedad. Y esto va de la mano con lo que dice Gastón. El liberalismo, ¿cómo hace el giro del cambio de la manera de entender a la persona humana en su naturaleza? Porque la gran crítica, que por lo menos siempre se hace, pero lo hemos recalcado, la gran crítica al liberalismo, más allá de un sinnúmero de cosas que uno podría criticar, yo creo que la crítica fundamental es que parte de un principio de entender la naturaleza de la persona distinta a cómo la entendía la tradición clásica. El salvaje versus el zoopoliticón, por ejemplo, el animal político versus
una naturaleza que es lo primero dado versus una naturaleza que es la búsqueda de la perfección, la búsqueda de la felicidad, la búsqueda del fin último. Yo creo que ese gran cambio de paradigma es lo que hace que la persona en la sociedad moderna y postmoderna empiece a buscar otras identidades o empiece a buscar la felicidad en cualquier otra cosa. Es lo primero. Ahí se cae en lo hedonismo, en lo relativismo y en última instancia en lo nihilismo. Yo creo que ahí es donde el liberalismo tiene gran culpa. Y por eso que autores importantes que a mí me gustan, como Adriano de Rigel, por ejemplo, termina diciendo, mira, finalmente entre el postmodernismo francés y el neoliberalismo terminan siendo los mejores amigos del mundo, porque se entienden a la perfección. Porque finalmente, ¿qué quieren ambos? La libertad del todo vale, la verdad del cada uno, la menor intervención del Estado, unos para una cosa, los otros para otra, ojalá la aniquilación del Estado, porque para uno es el Estado policíaco alienante, para el otro es el Estado entrometido que no deja desarrollar la economía del libre mercado. Entonces, finalmente, estos dos grandes antagonistas terminan siendo los mejores amigos. ¿Y quién termina perdiendo? La naturaleza humana. Y por eso que, y aquí vuelvo a la idea de que plantea Osvaldo, y que yo estoy muy de acuerdo con Góngora, por ejemplo, que el Estado forja nación. Yo creo que el Estado, en ese forjar nación, forja la cultura. Y eso no es confundirla con los gobiernos de turno, sino que el Estado más bien como concepto del todo comunitario, y que la cultura, de alguna manera, se va perdiendo en estas libertades del todo vale cuando no hay políticas de Estado. Y ahí es donde uno busca en los programas de gobierno quién propone una política de Estado respecto a la cultura. No a un Estado ejecutor, no a un Estado gestionador, sino que a un Estado conductor y promotor, que deje a las personas, a los privados, cultivar, que permite el cultivo, pero que lo entienda como un eje importante de los próximos 30 años. Por eso es una política de Estado que debe trascender a los gobiernos de turno, que le importa la cultura desde la educación, la universidad en orden de la búsqueda de la verdad y no del mero clientelismo. Me pasó lo mismo que a ti, Gastón. Terminé rápidamente fuera porque las evaluaciones no eran las mejores. Porque claro, a mí me interesaba que aprendiera, no caerle bien a los alumnos. Entonces uno termina de patita en la calle muy rápido con esa actitud. Entonces ahí es donde uno dice, aquí falta Estado. Que no es lo mismo que ser estatizante. Que no es lo mismo que estatizar la educación. Significa el Estado, como digo, el Estado conductor, comillas, ¿no? Conductor de mostrar que hay un interés clave para la construcción de un futuro. Yo creo que eso es lo que hoy día uno extraña a veces en los programas, para no decir que no hay, ¿no? Nosotros fuimos muy críticos el otro día en una carta publicada respecto a un programa en particular, pero también hay que decir que ha sido lo único que ha tenido un intento de manifestarse respecto a la cultura. En el resto escasea totalmente. Entonces no es un tema ni siquiera a plantearlo. O sea, seguimos con las culturas más bien de vanguardia y espontaneidad de las tesis. O sea, con esa cultura vamos a construir Chile. Y con esto me callo, Osvaldo, que me pongo a hablar mucho. No. Yo quería solo agregar a ustedes que en la última columna que escribí, me referí básicamente a la decadencia de Occidente. Lo que estamos conversando no es otra cosa que lo que pronosticó hace 100 años. En el 2018 se cumplieron 100 años del libro de Spengler. Y la verdad de las cosas es que, claro, él es tremendamente categórico al decir que la cultura se pierde por todo lo que hemos dicho nosotros, pero es producto del mal manejo de la civilización. En el fondo. La civilización, en el fondo, conduce a la destrucción de la cultura. Y obviamente Occidente está pasando por este periodo, por lo que estamos en este minuto conversando, que yo creo que no se destruye, sino que nosotros tenemos que poner los atajos necesarios con claridad de conceptos. Yo reconozco que el programa que hace Ricardo todos los viernes, en los que dele con distintas otras personas, un tremendo historiador del arte que está ahí, sacerdote, todo el tiempo, permanentemente en la línea que, curiosamente, nos hemos aliado para defender una trilogía que acaba de plantear Jesús: la búsqueda de la verdad, la belleza y el bien.
sea, si no somos capaces de entender que ahí está la virtud, entonces, y cuando nosotros hablamos así, es porque nos estamos oponiendo a la cultura de la fealdad, nos estamos oponiendo a la cultura de la mentira, nos estamos oponiendo a el relativismo. Entonces, no es que, y quiero de alguna manera amononar lo que dijo Jesús en el sentido de que fuimos violentamente críticos. No, no fuimos críticos, fuimos muy claros al plantear en ese documento, en esa carta que hicimos, nuestras aprensiones. No podemos hacer un programa cultural si no hay una definición de cultura, de lo que queremos, si estamos construyendo una sociedad. Ese es un proyecto político. Entonces, me parece bien que con toda la lealtad se puedan hacer estas críticas siempre para mejorar, no para hundir, para mejorar. Y no hay ninguno de nosotros cuatro que no esté pensando que el bien de Chile pasa por fortalecer en cada uno de los chilenos la búsqueda del bien, la búsqueda de la belleza y la búsqueda fundamentalmente de la verdad. ¿No es verdad, Gastón? Sí, pero Ricardo no ha hablado. Pero Ricardo, vamos. Hola, Ricardo. Mira, lo que pienso es que la definición de cultura es clave porque te había dicho que Occidente tenía una definición de cultura para sí mismo sin que lo hubiese desarrollado así como definición, como todas las cosas. Por ejemplo, la definición de belleza, no era necesario explicarla porque son cosas evidentes y están parte dentro de una estructura en la que se está viviendo. Entonces, a veces, cuando las cosas son tan evidentes, ni siquiera es necesario nombrarlas. Pero Occidente tenía una definición de cultura que estaba implícita, producto de todo este proceso, ¿no es cierto?, que hace alusión Jesús, y que se linkea justo con eso, con que la cultura es la búsqueda del bien, y entendiendo que bien, belleza y verdad son lo mismo, es la misma cara son las mismas caras de una sola moneda, de un solo objetivo, que es el conectarse con estos grandes trascendentales. Entonces, en la búsqueda de estos grandes trascendentales, en la sociedad, es lo que conforma la mirada, la forma de vivir, el comportarse, el quehacer cotidiano, si yo compro, si yo vendo, si yo entrego, si yo miento, si yo, etcétera, etcétera. Todo eso está impregnado en esta búsqueda del bien y al mismo tiempo de la belleza y al mismo tiempo de la verdad, porque una no puede existir sin la otra. Entonces, en esto que para Occidente era cultura, y claro, siempre se habla de la etimología cultural, pero en este trabajo que he estado desarrollando, me topé con una interpretación muy, muy interesante, que encontré muy valedera, que cultura no solo viene de cultivar, sino que también viene de cultual, y cultual de culto. Y ahí entramos en un problema, porque al mundo marxista, la palabra cultura, asociarla o relacionarla etimológicamente con culto, se van a agarrar de las mechas, ¿te fijas? No, es imposible para ellos decir, bueno, o sea, ¿existe una cultura laica? ¿Existe eso? ¿Es posible? ¿No es acaso un oxímoron? Porque si tiene que ver con conectarse con lo trascendental, entonces estamos reencontrando el verdadero sentido de cultura. Y todo lo que se desprende de eso, todo lo que se desarrolla de eso, va a estar en función de esto. Y ahí tiene sentido, ahí tiene un propósito, ahí tiene un objetivo, tiene bondad, tiene elementos que nos llevan hacia el desarrollo de una civilización y no hacia el ocaso de la misma. Paralelo a eso también, a propósito del padre que decía Osvaldo,
hay tres maneras de ser culto. Primero, el culto, que es el desarrollarse a sí mismo, con sus cualidades, con sus capacidades, con los talentos que Dios nos dio, y tratar de desarrollarlos al máximo. Ese es cultivo en la unidad. El segundo desarrollo de cultura es en lo horizontal. Cuando yo me conecto con los otros seres humanos, empiezo a dialogar, empiezo a aprender, empiezo a desarrollar conocimiento nuevo a través de la conexión con el otro, y eso, en esto voy armando una sociedad, y este es el segundo nivel de cultura. Y el tercero y el fundamental es cuando tú buscas la trascendencia, cuando tú te intentas la línea vertical, conectar con algo que está arriba. Y ahí recién tenemos a un hombre que es triplemente culto, que no solo se cultiva a sí mismo, que no solo se cultiva en la sociedad, sino que se cultiva realmente con lo que importa, que es con la búsqueda de lo trascendente, cual sea la forma que él le quiera dar. No estoy apelando a una religión en particular, pero esa es la manera de desarrollar cultura. Y desde eso se desprende todo lo demás. Mira, qué interesante lo que dice Ricardo, y cómo contrasta con eso el concepto, la noción de cultura que manejan los marxistas. Porque para los marxistas, todas las manifestaciones culturales pasan a ser un instrumento para lograr la hegemonización, es decir, que una clase social, o incluso hoy día ya no la clase social, sino que ciertos grupos que se presentan como minoritarios, grupos explotados, grupos víctimas, pasan a lograr una especie de preponderancia en la sociedad, y usando las manifestaciones culturales, llevan el conflicto a todo lo ancho y largo de la sociedad. Entonces van metiendo el rencor, el resentimiento, el odio, enfrentan al hombre con la mujer, al homosexual con el heterosexual, al negro con el blanco, o al blanco con el aborigen, al trabajador con el empresario, etc. Entonces, lo que hace el socialismo actual es que pervierte la cultura. Y lamentablemente en Chile eso comenzó, y lo voy a poner, ya que Osvaldo lleva el pandero en esto de poner paños bien calientes, cuando comienza la concertación a gobernar el país en el año 90, comienza también, y más allá de la intención que haya tenido el primer gobierno de la concertación, pero comienza también esta labor de ir deconstruyendo, o de ir utilizando la cultura para borrar nuestra herencia cultural y llevar el conflicto a todos los rincones de la sociedad. El socialismo, la socialdemocracia, el socialismo, la centroizquierda y la extrema izquierda, como queramos llamarle, hizo su negocio, hizo su trabajo. Y la derecha, cuando tomó el Estado, con el primer gobierno de Sebastián Piñera, fue tan torpe, tan tonta, que creyó que gobernar era algo así como extender bienes económicos a la mayor cantidad de gente posible. Y con eso íbamos a ser felices. Entonces la cultura tampoco fue, o la recuperación de nuestra cultura, no fue tema, porque para la derecha tradicional, todo esto de lo cual ha hablado Ricardo es sánscrito. O ni siquiera eso, el sánscrito a lo mejor tú te puedes entretener aprendiendo. No, es que para la derecha liberal, la cultura casi no existe. Lo que realmente existe, o lo que realmente importa, son las relaciones de producción e intercambio. ¿Sí? Entonces, hoy día nos encontramos con que tenemos toda una generación o dos generaciones impregnadas con retomando lo que decía Jesús al comienzo, impregnadas de un lenguaje, impregnadas de una visión histórica, impregnadas de ideología, impregnadas de una cultura viciosa, resentida, que rebaja al hombre. Y
por lo tanto, la derecha no tiene, en mi opinión, y a lo mejor a eso apuntaba Osvaldo cuando hacía referencia a las críticas a un programa de gobierno, mucha gente de derecha, la derecha liberal, no tiene las herramientas, no tiene la preparación para enfrentar esta, no sé si llamarle deconstrucción cultural o este ataque a nuestra cultura cristiana occidental. Yo creo que tiene las herramientas, lo que pasa es que no sabe buscarlas. No tiene la derecha, tiene una soberbia producto de su tecnocracia, tiene la soberbia de creer que todo se soluciona con la producción de servicios y de bienes. Entonces, en ese contexto, prácticamente, y yo voy a hablar en primera persona, pero tengo a Ricardo aquí que también sabe lo que cuesta. Cuando uno toma la gestión cultural y se encuentra con un muro, ¿ya? Y te preguntan a ti los personajes de derecha, de esta derecha liberal, oye Osvaldo, tú que te preocupas tanto de la cultura, oye, ¿cómo mides la productividad de ella? ¿Cuánto te reporta? ¿Cuál es el rédito? Dan ganas de pegarle, ¿ya? Entonces, y esto ya se fue felizmente, así que no voy a nombrarlo. Pero la verdad es que es pavoroso ver la reacción que ha tenido esta derecha tecnocrática, la derecha que ha pensado que solo con el bienestar económico solucionábamos los problemas del alma. El tema central es que a lo largo hablemos de Chile, a lo largo de este periodo, que ha sido exitoso en lo macro, que ha sido exitoso en el desarrollo, ha habido mejor bienestar, nadie lo puede negar, ¿ya? Pero se ha ido empobreciendo el alma porque con estas políticas se masificó el sistema y se dejó de creer en la persona. Y eso, a mi juicio, ha sido de una gravedad tremenda. Y creo que ese proyecto al que yo le hice mis observaciones con Jesús, por lo menos un intento, hay ahí un camino y hay que seguir hurgando, seguir caminando, agregándole los elementos que faltan. A ese proyecto al que nosotros nos referimos le falta alma. Si le colocamos alma, y Ricardo tiene de sobra, ahí hay que ponerle horizonte, ponerle objetivo y entregarlo a la comunidad como una nueva visión de la sociedad desde el punto de vista de la belleza, del bien y de la verdad. Jesús. Yo quería, a propósito del culto, ¿no? Se me había quedado uno de los tópicos que creo que es importante. A propósito de dos libros que me ha tocado leer en el último tiempo, uno es de Thomas Good, que es Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental, y la otra es de Bernard Jagger, ¿no? Que es Filosofía griega y cristianismo primitivo. Entonces uno va viendo en este de Jagger cómo la filosofía platónica, aristotélica, helenística, los estoicos, Plotino, ¿no? Fueron influenciando al cristianismo primitivo, entre ellos San Agustín, por ejemplo, y cómo hay una relación directa entre la concepción griega de la persona, posteriormente románica, ¿no? A partir de sobre todo la influencia de Cicerón y la astucia de Cicerón para meter la filosofía griega, pero también en el cristianismo, una manifestación en el cristianismo, naturalmente iluminada después por la revelación, pero ahí uno ve una continuidad cultural occidental. Y en este libro, que lo encontré fascinante, y hay otro también de Dawson, que también habla del origen de Occidente, que es muy bueno, lo recomiendo, están en editorial Real, además muy buena editorial. Pero ¿qué voy con esto? Que hay un común denominador en la cultura occidental en general, ¿no? Occidente
Europa de Oriente y de Occidente, y también, naturalmente, la América, de América del Sur principalmente, ¿no? En algún minuto algunos le llamaban la América románica, me gusta más bien el concepto hispano de América, pero este común denominador es la religión. Incluso uno la puede centralizar en la Iglesia Católica, pero la religión. Y hoy día, cuando en estos fenómenos culturales, donde yo sí ahí soy muy, pero muy crítico, más que de la izquierda, para ponerlo en panorama, soy más crítico de la derecha, porque en Chile en particular, la religión, por tanto, de la mano de la política conservadora, ha sido más bien la derecha, y la derecha creo que ha sido la principal destructora de la religión en la sociedad, a partir del liberalismo economicista. Y ahí soy muy partidario de un paper de Eugene McCarraher, se llama El mundo es un negocio, donde hace un análisis de cómo el neoliberalismo de Chicago, principalmente Friedman y ahí haciendo guiño a Ayn Rand, empezaron a penetrar esta secularización aguda del mercado al resto de la sociedad. Y en donde la virtud fue reemplazada por el éxito. Y finalmente donde Dios es reemplazado por el dinero. Porque finalmente no es más bueno el que tiene virtud, sino el que tiene más bienes. Y antiguamente el poderoso tenía dinero. Hoy día el adinerado tiene poder. Entonces, cómo se invierten estos papeles en la sociedad contemporánea terminaron destruyendo la religión. ¿Y por qué creo que es tan importante? Porque más allá de la religión que cada cual practique, dentro de las que son consideradas religiones, naturalmente, cuando uno saca la religión de la sociedad como un elemento constitutivo y lo elimina o lo deja arrinconado a la mera expresión de la libertad individual, como si se tratara de ir al club o ir a jugar golf, es que está negando la posibilidad de la expresión natural de la persona, del homo religius, el hombre naturalmente religioso, y que esa religión también la encuentra en su vida en la sociedad. Y eso lo encontramos en toda la historia de Occidente, desde los griegos, como las maratones, ¿no? Los Juegos Olímpicos se organizaban en conmemoración de los dioses, también los romanos, hasta en el medioevo, donde la sociedad gira en torno no solo a un concepto del ordenamiento político-jurídico, sino por sobre todo a un ordenamiento de acuerdo a la verdad. Pero ese de acuerdo a la verdad es la verdad que trasciende. Y esa verdad que trasciende, que se encuentra en un Dios, y ese Dios es entendido por la teología, y de ahí la práctica religiosa, es lo que ensalza y excede a la propia naturaleza humana, es lo que nos hace ser trascendentes humanamente. Y la negación, eliminación y en algún sentido cercenar la religión de la vida en comunidad, no solo pasa por quemar una iglesia, sino pasa por entender que somos individuos aislados, egoístas, y que incluso podríamos privatizar una iglesia y cobrar entrada. Que creo que estamos a medio paso de llegar a eso. Entonces, creo que ahí sí soy mucho más crítico de la derecha. Porque naturalmente era la más deudora de una concepción conservadora cristiano-católica o cristiano-protestante. Y con eso cierro, Osvaldo, para poner... Yo te quiero complementar, Jesús. Estamos casi al cierre. Te quiero complementar un poquito. Es la Iglesia Católica la que nos ha permitido, a través de su mecenazgo, poder tener el privilegio de gozar de obras de una trascendencia infinita. Lo que tú has dicho yo te lo quiero llevar nada más que a la Pietà. Uno ingresa a la catedral, a la Basílica de San Pedro, ingresa a mano derecha inmediatamente y se encuentra con esta magnífica obra. La belleza del mármol esculpido, cómo el artista plasma el dolor, pero al mismo tiempo la resignación. Cómo plasma la mirada de la madre en el hijo agonizante. Esa majestuosidad de la belleza en el dolor solo
puede estar presente cuando existe la virtud y la concepción de la trascendencia. Por eso esa obra está ahí y por eso esa obra tiene 500 años, así como muchas otras, que han iluminado el camino de la belleza para artistas como Ricardo y como tantos otros que están luchando porque ese gran concepto de estar cada vez más cerca de la belleza para alcanzar la divinidad no se pierda en un mundo tan oscuro como el que estamos viviendo. Yo creo, antes de cerrar el programa, darle la palabra a Gastón y a Ricardo para que concluyan, para que vayan sintetizando su pensamiento o emitiendo el mensaje que quieran darlos a los amigos de Voz Nacional. Y bueno, agradecerles la oportunidad maravillosa de conversar estos temas también de una fuerza interior que está en gente que de verdad es superior, digamos como son. Así es. Ricardo. O Ricardo. Sí, que he hablado menos. No, Ricardo habla poco, pero me ha collado, como dicen en el campo. Quería comentar acerca de lo que decía Jesús, que un aporte que los últimos estudios antropológicos de la conducta del ser humano, su comportamiento, han tenido un cambio bien interesante. Porque muchas veces se pensó de que las primeras civilizaciones, las primeras culturas nacen por el asentamiento, ¿no? Y se asientan y empiezan. Bueno, hoy día eso está en cuestionamiento y nuevos trabajos en que han ido demostrando que los primitivos, cuando se desplazaban de un lugar a otro, sobre todo en un periodo glacial aún, ¿no? Viajaban a lugares de adoración. No podían mantenerse ahí por el hielo, entonces después se seguían desplazando. Cuando el periodo de glaciación baja, ellos se asientan en los centros de adoración o lo más cerca posible de estos centros de adoración que les permitiera la vida en comunidad. Y ahí es donde nace las primeras civilizaciones, las primeras culturas. Entonces el concepto de la búsqueda de lo trascendente ya está en nuestros antiguos, desde el paleolítico, neolítico. Entonces es algo que es parte de nosotros y es aquello que busca el bien. Entonces tratar de eliminarlo, tratar de dejarlo afuera, tratar de imaginar una sociedad en que estamos al mismo nivel que animales o que robots, no sé, no tiene buen pronóstico. Por lo tanto, hay que seguir en este camino, en el camino que está siguiendo Voz Nacional, el mismo camino que está siguiendo Gastón, con el trabajo de formación, Osvaldo, Jesús, hay que seguir. Yo lo que he podido constatar que la mayor parte de la población, y seguramente debe coincidir con aquella población que no vota, que no participa, digamos, porque no se le ofrece ningún proyecto con claridad, cuando me ha tocado relacionarme en actividades de clases con el mundo del arte, y puedo constatar que esas personas mantienen viva dentro de sí esa necesidad de la búsqueda de la belleza, de la verdad y el bien. Entonces, mientras todavía eso esté, tenemos un margen de acción. Todavía podemos movernos, todavía hay un público ahí, unas personas que nos están esperando algo que sea realmente comprometido y que tenga una visión, una cosmovisión. Porque si tenemos una cosmología, perfecto. Y si logramos desarrollar un paradigma, un ideal hacia dónde queremos ir, mucho mejor. Gracias, Ricardo. Gastón. Quiero, no sé si corregir un poco lo que dijo Jesús. Yo comparto la crítica que hace Jesús al liberalismo económico, pero en parte, la comparto parcialmente. Es que yo creo que lo que hizo el neoliberalismo económico y la Escuela de Chicago fue muy importante por el lado de la política económica, es decir, esto de correr el eje
en cuanto a hasta dónde debe llegar el Estado y cuánto es lo que le corresponde a los particulares. Yo creo que eso fue positivo porque liberó energías que estaban ahí, digamos, atadas, encarceladas, y de hecho yo soy fruto de eso. Mi padre, que era un comerciante pequeño, muy humilde, bueno, logró surgir y eso me permitió a mí y a mi familia tener acceso a bienes superiores. De no haber estado ese proyecto o ese modelo económico, no habría sido posible, probablemente. Lo que yo le critico al liberalismo económico es la teoría de empresa. La teoría de empresa neoliberal ha sido tremendamente nefasta y en gran medida ha terminado por delegitimar el sistema capitalista frente a mucha gente, pero es un tema como para conversarlo completo en otra, y que por lo demás ha sido el tema de varios de mis escritos. Yo hice mi tesis doctoral en ese tema, por eso es que llegué finalmente a esa conclusión y logré resolver un problema que al principio no lo entendía bien. Y yo estoy de acuerdo con lo que dice Ricardo en cuanto a que hay todavía ahí un rescoldo y si uno sopla esa ceniza, no me cabe la menor duda que el fuego se va a encender. En la Fundación Nocedal, en la cual yo participo, que tiene 4 colegios en La Pintana y en Puente Alto, es sorprendente lo que se ha hecho con la orquesta sinfónica de los niños. Tienen una educación musical que a mí me hubiese encantado tener en mi colegio particular católico, y que no la tuve. Yo pagaría por ir a ver a esa orquesta sinfónica, es fantástica. Tú ves niños que vienen, algunos de ellos, de situación socioeconómica muy, muy precaria, y que son capaces de tocar un cello, que son capaces de tocar un violín, y que hace una performance frente a un público que caramba, que a uno lo enaltece, lo hace sentir pequeño y al mismo tiempo lo hace querer esperar a la excelencia. Entonces, se puede hacer, pero para eso los recursos hay que usarlos bien y no como los está usando el Estado de Chile en estos últimos 30 años. Muy bien, pues yo les agradezco enormemente el que nos hayan acompañado esta tarde. Han dejado la vara alta para seguir conversando sobre esta materia. Espero que nos puedan acompañar. Estamos preparando un programa con Jesús en las que vamos a traer al panel a una destacada soprano mundial. La van a acompañar 2 artistas consagradas con muchas obras en el extranjero, plásticas, y vamos a tener también una conversación de este mismo nivel dentro de poco, en este mes, y yo creo que hay que seguir, como dice Ricardo, insistiendo en esta materia, colaborando con quienes tengan la voluntad de darle importancia al fenómeno cultural. Ojalá hagan caso, es de verdad el gran problema del siglo XXI y por lo tanto estamos llanos a seguir conversando y sobre todo de ayudar de la mejor manera que podamos a quienes tienen la voluntad de defender la cultura occidental. Muchas gracias, Osvaldo, por la invitación. Ha sido un gusto conversar de estos temas con ustedes. Te agradezco mucho, Gastón. Ricardo, como siempre, un placer de conversar contigo y cordialmente invitado. Si nos da el vuelo, vamos a seguir adelante si las cosas van por el camino que yo creo que van a llegar. Así que nos vemos. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, Gastón. Un placer estar con ustedes. Chao. Gracias a todos. Gracias por la invitación.